Hola, hoy nos sumergimos en la figura de Auguste Rodin, ese escultor francés, bueno, el que muchos consideran el padre de la escultura moderna, ¿no? Nació en 1840, murió en 1917 Eso es. y tenemos aquí varios textos, biografías para intentar entender qué hizo que su obra fuera tan rompedora Y polémica, claro. y por qué nos sigue importando hoy. Exacto. Vamos a ver ese naturalismo tan radical que tenía, las polémicas que surgieron con sus obras más famosas. Que no fueron pocas. No, no. Y también su método de trabajo, que fue, digamos, revolucionario para la escultura de la época. Es que es curioso porque él venía de una familia trabajadora y fue bastante autodidacta. ¿Sí? La famosa École des Beaux-Arts de París, pues lo rechazó 3 veces. 3. Increíble, sí. Pasó años como artesano, como decorador. Se curtió ahí, vamos. Práctica yo creo que es clave, ¿eh? Hay un punto de inflexión que mencionan las fuentes, que es su viaje a Italia en 1875. Ajá, Miguel Ángel. Exacto. Ver la obra de Miguel Ángel, él mismo dijo, le liberó de la escultura académica. Fue como un permiso para ser él mismo, para romper. Y vaya si rompió. Su primera obra así a gran escala, La Edad de Bronce, de 1875. Uf, menudo lío se montó. Un escándalo. Es que era tan realista que le acusaron de surmoulage. O sea, de hacer un molde directo del cuerpo del modelo vivo, como si fuera trampa. Claro, ¿y esa acusación? Pues mira, lo fascinante es que esa acusación le persiguió bastante tiempo y para refutarla, a veces hacía figuras que no eran de tamaño natural, o más grandes o más pequeñas. Como diciendo, ¿veis? ¿No es un molde? Eso es. Pero también esa controversia le empujó, digamos, a buscar su independencia artística total, a seguir su camino. Y entonces le llegó un encargo. Bueno, monumental. Las puertas del infierno, en 1880. Sí, para un museo de artes decorativas que Que nunca se hizo. ¡Qué ironía! nunca se construyó, pero trabajó décadas en ellas. Sí. Y se convirtió en una especie de cantera para muchas de sus esculturas individuales más famosas. Claro, como El Beso o Sí, el mundialmente famoso Pensador. El Pensador, sí, que por cierto originalmente se llamaba El Poeta, y estaba pensado para la parte alta de las puertas. Ah, mira. Y es una de las esculturas más reconocibles del mundo, desde luego. Pero Rodin insistía en algo importante, ¿El qué? que no era un hombre pensando solo con el cerebro, sino con cada músculo, expresando tensión, emoción, todo a través del físico. Entiendo. Muy Rodin eso. Luego está Los burgueses de Calais, sobre 1889. Otra obra fundamental, sí, Conmemora un episodio histórico, un sacrificio heroico, pero Rodin le da una vuelta. totalmente. En lugar del típico monumento heroico, con todos unidos y tal, Él muestra la angustia individual. la deliberación, la duda de cada uno de esos 6 hombres. Exacto. Cada uno afrontando su destino. Y lo más rompedor, quizás, La petición sobre cómo exponerla. eso. Insistió en que se colocara a ras de suelo, sin pedestal alto. Quería cercanía, Quería que el espectador pudiera casi penetrar en el corazón del tema. sentirlo de cerca. Y eso, claro, Chocaba. chocó de frente con el gusto conservador. Igual que le pasó con el monumento a Balzac, El Balzac. que se lo encargó la Sociedad de Hombres de Letras y luego lo rechazaron. Casi un fantasma, envuelto en una bata. Nada que ver con lo que esperaban. Y hoy es una obra maestra, claro. Considerada una de las cumbres de la escultura moderna, adelantada a su tiempo. Y no podemos hablar de Rodin sin mencionar, aunque sea brevemente, su relación con Camille Claudel. Uf, sí, compleja, intensa. Fue alumna, asistente, amante. Y una escultura brillantísima por derecho propio. Cuya carrera, bueno, tuvo un final trágico y estuvo muy marcada por esa relación y por ser mujer artista en esa época. Desde luego, su influencia mutua es un tema fascinante también. Y su forma de trabajar, ¿cómo era exactamente? Pues también muy particular. Prefería que los modelos se movieran libremente por el estudio. Nada de poses estáticas durante horas. No, él captaba el movimiento, la esencia, en bocetos rápidos de arcilla. Y luego tenía un equipo de asistentes muy cualificados que, bueno, se encargaban de pasar eso a yeso o a bronce, a mármol, a menudo ampliando la escala. Entiendo. ¿Y lo de reutilizar partes? Ah, eso es crucial. Reutilizaba moldes de yeso, combinaba fragmentos, un torso de aquí, unas piernas de allá. Creando nuevas composiciones. Exacto. Y consideraba esos fragmentos, como el hombre que camina, por ejemplo, que es básicamente un torso con piernas, sin cabeza ni brazos, pues los consideraba obras completas. O sea, la parte como un todo. Sí,
la idea de que un fragmento podía tener la misma fuerza o incluso más que una figura completa. Muy moderno eso. Entonces, si intentamos destilar la esencia de Rodin a partir de esto que comentamos, ¿qué diríamos? Pues yo diría que devolvió a la escultura una capacidad de expresar la fuerza vital, la emoción cruda, la tensión interna del ser humano. Alejándose de esa idealización un poco fría de la academia, ¿no? Y de la mera decoración. Exacto. Y si lo conectamos con lo que vino después, pues su énfasis en la emoción, en la textura de la superficie, cómo jugaba con la luz. Esa expresividad del cuerpo, incluso fragmentado. Pues todo eso sentó las bases para mucha de la experimentación del siglo XX, para la abstracción incluso. Aunque tuvo críticas feroces y su fama decayó un tiempo tras su muerte, su legado como pionero es innegable. Y para terminar, una reflexión que nos dejan estas lecturas. ¿Cómo esa idea de Rodin, la de que un fragmento puede ser una obra completa en sí misma? Ajá. Ujú. Cómo sigue desafiando hoy nuestra concepción de lo que es una obra acabada. Interesante para seguir pensando. Desde luego. Ahí queda eso. Hola a todos. Hoy viajamos a 1944, plena Segunda Guerra Mundial, pero en un pueblecito de New Hampshire, en Bretton Woods. 44 naciones aliadas ya estaban, digamos, pensando en el día después. Efectivamente, una reunión clave. Querían rediseñar por completo el orden económico mundial. Claro, sobre todo para no repetir los errores que llevaron a la guerra, ¿no? O sea, todo el caos económico de entreguerras, el Tratado de Versalles, la Gran Depresión, esas devaluaciones competitivas. Exacto, evitar el empobrecer al vecino. Buscaban estabilidad, cooperación. Hoy vamos a analizar a fondo qué fue exactamente el sistema de Bretton Woods, cómo funcionaba y por qué acabó cayendo. Genial. Y para eso nos basamos en, bueno, documentación histórica sobre el acuerdo, ¿verdad? Vamos a hablar de tipos de cambio fijos, del dólar, del oro. Y de esas instituciones que nacieron allí y que aún hoy nos suenan. El FMI, el Fondo Monetario Internacional y lo que hoy es el Banco Mundial. Vale, empecemos por el principio. ¿Por qué sentían esa necesidad tan urgente de cambiarlo todo? Ya mencionamos el caos de entreguerras, pero ¿qué lecciones concretas aprendieron? Pues la principal lección fue que la falta de cooperación era desastrosa. Las políticas aislacionistas, las barreras comerciales, la especulación sin control, todo eso había contribuido al desastre. Y Estados Unidos tenía una visión muy clara, ¿no? Sí, gente como Cordell Hull, el secretario de Estado, creía firmemente que la paz y el libre comercio iban de la mano. Además, siendo prácticos, EU salía de la guerra como la gran potencia industrial. Necesitaban mercados para sus productos, evitar el desempleo masivo que temían. Y ahí es donde chocan las dos grandes figuras, Harry Dexter White por EUs y John Maynard Keynes por el Reino Unido. Exacto. El famoso debate White versus Keynes. Dos visiones para el futuro. ¿Y en qué se diferenciaban principalmente? Bueno, Keynes era más, digamos, radical. Proponía una especie de banco central mundial, con una moneda propia, el Bancor. Un sistema diseñado para que tanto los países con déficit como los que tenían superávit tuvieran que ajustarse. O sea, más equilibrado, en teoría. Sí, buscaba evitar desequilibrios comerciales permanentes. Pero al final prevaleció la visión de White, la de EUs. Era más conservadora, se centraba en la estabilidad de los tipos de cambio anclados al dólar y en crear un fondo, el FMI, con recursos más limitados para ayudar puntualmente a los países. Entendido. Entonces, ¿cómo era el diseño final? ¿Cómo funcionaba eso de los tipos fijos? Pues el sistema se basaba en lo que llaman pegged rate, tipos de cambio fijos pero ajustables. Cada moneda fijaba su valor respecto al dólar, con un margen muy pequeño de fluctuación, un plus menos 1%. ¿Y el dólar? ¿Cuál era su referencia? El dólar era el ancla. Era la única moneda directamente convertible en oro, a un precio fijo, $35 por onza. Y Estados Unidos podía garantizarlo porque tenía, casi 2/3 de las reservas mundiales de oro en ese momento. Una barbaridad. Claro, tenía el poder para sostenerlo. ¿Y el FMI y el Banco Mundial qué hacían exactamente en este esquema? A ver, el FMI era como el guardián del sistema. Supervisaba que se cumplieran las reglas, prestaba divisas a países con problemas temporales de balanza de pagos Ajá. y, ojo, autorizaba los cambios de paridad de una moneda,
pero solo si superaban el 10% y se debían a un desequilibrio fundamental. Un concepto un poco ambiguo, ¿no? Desequilibrio fundamental. Totalmente. Daba flexibilidad, pero también creaba incertidumbre. Y el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el germen del Banco Mundial, pues se centró al principio en financiar la reconstrucción de Europa y Japón, y luego el desarrollo en otros países. Suena todo muy ordenado, muy estructurado. ¿Funcionó bien desde el inicio? Pues sorprendentemente sí, durante las primeras 2 décadas, más o menos. La llamada Edad de Oro del capitalismo. Hubo factores que ayudaron mucho, claro. ¿Cómo cuáles? Pues mira, primero, que el capital no se movía tan libremente como ahora. Había muchos controles. Segundo, la regulación financiera era bastante estricta. Y tercero, el dominio económico de Estados Unidos era indiscutible. Entiendo. De hecho, al principio, el problema no era que sobraran dólares, sino que faltaban. La famosa escasez de dólares. Ah, claro. Y ahí entra el Plan Marshall, supongo. Exacto. El Plan Marshall fue crucial para inyectar dólares en Europa. Mucho más de lo que el FMI o el Banco Mundial podían prestar. Y aquí viene lo interesante. Estados Unidos mantuvo déficits en su balanza de pagos a propósito para suministrar esos dólares que el mundo necesitaba. Espera. Déficits deliberados. Estados Unidos gastando más de lo que ingresaba para que el sistema funcionara. Eso suena arriesgado a largo plazo. Ahí está la clave. Es la famosa paradoja o el dilema de Triffin. El sistema necesitaba que Estados Unidos tuviera déficits para proveer liquidez mundial, dólares. Pero cuantos más dólares había fuera, menos creíble era la promesa de que todos se podían convertir en oro a $35 la onza. Claro, las reservas de oro de Estados Unidos no eran infinitas. Exacto. El propio funcionamiento del sistema iba minando la confianza en su ancla, el dólar oro. Era una contradicción interna. Y esa contradicción, imagino, acabó explotando. Pues sí. En los años 60 la cosa empezó a torcerse. Los enormes gastos de la guerra de Vietnam, más los programas sociales de la gran sociedad del presidente Johnson, todo eso disparó el gasto público y la inflación en Estados Unidos. Y el déficit se hizo más grande. Mucho más grande. Y ya no tan deliberado. El dólar empezó a verse como sobrevaluado. La gente y los bancos centrales empezaron a dudar de si Estados Unidos podría mantener la convertibilidad. ¿Y qué pasó con el oro? Pues que la presión sobre las reservas de Fort Knox aumentó. Se intentó crear un mecanismo, el London Gold Pool, entre varios bancos centrales para mantener el precio del oro estable en el mercado privado, pero fracasó en 1968. Y países como Francia, con De Gaulle, empezaron a cambiar activamente sus reservas de dólares por oro físico. La tensión era máxima. Y entonces llegó Nixon. El 15 de agosto de 1971. El Nixon Shock. El presidente Nixon, de forma unilateral, suspendió la convertibilidad del dólar en oro. ¡Pum! Y además, impuso un arancel temporal del 10% a las importaciones. O sea, rompió la baraja. Totalmente. Fue el fin del sistema tal y como se había diseñado. Hubo un intento a la desesperada, el acuerdo del Smithsonian en diciembre del 71, para realinear las monedas y devaluar un poco el dólar frente al oro, a $38, pero no duró. ¿Y a partir de ahí qué? Pues se entró en un periodo de flotación de monedas, a veces sucia, intervenida, a veces más libre. Y finalmente los acuerdos de Jamaica de 1976 formalizaron lo que ya era una realidad, el fin de los tipos de cambio fijos y la aceptación de la flotación. Así que Bretton Woods, como sistema de tipos fijos ligados al dólar oro, duró menos de 30 años. Un intento ambicioso, pero con fecha de caducidad. Sí, un intento muy potente de crear orden tras el caos, pero sus propias tensiones internas y sobre todo el cambio en el equilibrio de poder económico mundial, Estados Unidos ya no era tan dominante como en 1944, lo hicieron insostenible. Pero lo curioso es que aunque ese sistema de tipos de cambio murió, las instituciones que creó... El FMI, el Banco Mundial. Exacto. Esas siguen ahí, ¿no? Y son actores muy importantes todavía. Sin duda. Han cambiado mucho sus funciones, han recibido muchas críticas, han tenido que adaptarse, pero ahí siguen, en el centro del sistema financiero global. Su capacidad de supervivencia es notable. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Qué lecciones o qué ecos de Bretton Woods vemos hoy? Porque seguimos oyendo hablar de la necesidad de reformar la arquitectura financiera, de la competencia entre monedas, del futuro del dólar, ahora con las monedas digitales. Totalmente. De hecho, tras crisis recientes como la de 2008 o la pandemia,
Ha habido gente importante hablando de si necesitamos un nuevo momento Bretton Woods. Quizá las preguntas de fondo sobre cómo equilibrar la cooperación internacional con los intereses nacionales, cómo gestionar los flujos de capital, cómo repartir las cargas del ajuste económico, pues quizá esas preguntas siguen siendo las mismas, solo que en un contexto diferente. Una reflexión interesante para cerrar. Las tensiones entonces, quizá, bajo otras formas, siguen muy presentes. Pues sí, parece que la búsqueda de un orden económico estable y justo es una tarea permanente. Bienvenidas y bienvenidos a esta inversión. Hoy nos metemos de lleno en un texto, capital de la mitología griega, la Teogonía de Hesíodo. Sí, tenemos aquí un artículo enciclopédico bastante completo sobre esta obra que Hesíodo compuso, pues allá por el 700 a.C., más o menos. Y el plan es desgranar un poco cómo Hesíodo organizó todas esas tradiciones dispersas, ¿no? Sobre el origen de los dioses, del universo. Eso es, cómo creó un cosmos ordenado a partir de relatos diversos. Y nos vamos a fijar mucho en el famoso mito de sucesión, esa cadena de poder y de conflicto entre dioses. Exacto, porque la teogonía no es solo una lista de nombres, ¿eh? Es, digamos, la primera cosmogonía griega que conocemos, un intento de explicarlo todo, partiendo del caos. Justo, el caos, ese vacío inicial, oscuro. Y de ahí, pues, surgen las primeras entidades. Gaia, la tierra, Tártaro, el inframundo profundo, y Eros, el deseo, esa fuerza que une. Y Gaia, ella solita, engendra a Urano, el cielo, también a las montañas y a Ponto, el mar. Ya se ve un primer orden, una diferenciación. Ajá. Pero claro, aquí empieza el drama. Urano y Gaia tienen hijos. Los titanes, los cíclopes, los hecatonquiros. Seres muy poderosos. Sí, pero Urano los odia. Los odia y los esconde, dentro de Gaia, dentro de la Tierra. Es que cuesta un poco entender esa crueldad, ¿verdad?, hacia los propios hijos. Bueno, refleja una tensión brutal, ¿no? El cielo oprimiendo a la tierra, impidiendo que nazca la descendencia. Y claro, Gaia sufre, está angustiada. Normal. Y decide actuar. Forja una hoz de adamantina, un material mítico, indestructible, e incita a los hijos a rebelarse. Es la tierra buscando liberarse. Y de todos los hijos, solo Cronos, que era el más joven de los titanes, se atreve. Espera a Urano y, lo castra. Una escena tremenda. Tremenda. Y de esa violencia nacen más seres. De la sangre que cae en Gaia surgen las erinias, las furias vengadoras, los gigantes, las melias, que son ninfas de los fresnos. Vaya. Y de los genitales, que Cronos arroja al mar, de la espuma, nace Afrodita. Fíjate, del horror surge también la diosa del amor y la belleza. Es increíble esa dualidad. Entonces, Urano queda apartado y Cronos toma el poder con los titanes. Pero claro, ya se ha creado un precedente peligroso. Exacto. El hijo que destrona al padre. Y no tarda en llegar la profecía. Gaia y el propio Urano le dicen a Cronos que a él le pasará lo mismo, que un hijo suyo le quitará el trono. Y Cronos, para evitarlo, pues cuando se casa con su hermana Rea y empiezan a tener hijos, se los traga. Enteritos. Sí, sí. A Hestia, a Deméter, Hera, Hades, Poseidón, uno tras otro. Imagina la desesperación de Rea. Uf, terrible. Así que desesperada, para salvar al último, a Zeus, pide consejo a sus padres, a Gaia y Urano. Da a luz en secreto en Creta. Ah, la famosa historia de Creta. Eso es. Y a Cronos le da una piedra envuelta en pañales. Y él se la traga sin mirar. El engaño funciona. Ya se usa la astucia, no solo la fuerza bruta. Y Zeus crece, oculto. Y cuando es adulto, obliga a Cronos a vomitar a sus hermanos. ¡Qué menudo cuadro!, ¿no? Debió ser algo espectacular y grotesco, sí. Y claro, esto desata la guerra, la titanomaquia. La nueva generación, los olímpicos, con Zeus al frente, contra los titanes. 10 años de guerra cósmica, nada menos. 10 años. Y Zeus demuestra ser un líder, muy hábil. Libera a los cíclopes del Tártaro,
donde Urano los tenía, y ellos, agradecidos, le fabrican el rayo. Su arma definitiva. Y libera también a los hecatónquiros, esos gigantes de 100 brazos. O sea que no es solo fuerza, también es... Estrategia, alianzas... Y ganan, claro. Ganan. Los olímpicos ganan, encierran a los titanes en el Tártaro y Zeus se establece como el nuevo rey del cosmos. Pero ojo, que aún le queda un último desafío gordo. Tifón, un monstruo terrible, hijo de Gaia y Tártaro. Pero Zeus también lo derrota con el rayo. Vale, entonces Zeus ya es el rey indiscutible. Pero, ¿cómo se asegura él de que no le pase lo mismo que a Urano y a Cronos? ¿Cómo rompe ese ciclo de hijos que destronan a padres? Ah, esa es la clave del reinado de Zeus. Lo que lo hace, digamos, definitivo. Le aconsejan otra vez Gaia y Urano. Se casa con Metis, que es la personificación de la prudencia, de la astucia inteligente. Metis. Sí, pero se entera, por un oráculo de Gaia y Urano, que Metis tendrá primero una hija y luego un hijo destinado a derrocarlo a él. O sea, la misma historia otra vez. Parecía que sí. Pero Zeus actúa diferente. En lugar de esperar a que nazca ese hijo, se traga a Metis embarazada. ¿Se la traga? Pero, vaya. Sí. Es fuerte, pero simbólicamente es potentísimo. Al tragarse a Metis, Zeus integra en sí mismo la prudencia, la astucia, la previsión. Entiendo, la incorpora a su ser. Exacto. Rompe el ciclo no solo con poder, sino asimilando la inteligencia. Y Atenea, la hija que iba a nacer, nacerá más tarde de la cabeza del propio Zeus, ya no como una amenaza externa, sino como parte de su poder, sabia y guerrera. Claro. Es la consolidación final. Y la teogonía no acaba ahí, ¿no? Sigue con genealogías, con la historia de Prometeo. Sí, detalla muchas más líneas divinas, semidivinas. Y la historia de Prometeo es fundamental, claro. El titán que engaña a Zeus roba el fuego para los humanos y recibe ese castigo terrible. Muestra que el orden de Zeus, aunque estable, es severo. Y es fascinante cómo Hesiodo junta todo esto. Tradiciones locales, quizá influencias de fuera, ¿no? Se habla de paralelismos con mitos de Oriente Próximo. Sí, hay paralelos muy interesantes, por ejemplo, con el mito hitita de Kumarbi, que también tiene castración, sucesión. Hesiodo hizo una labor de síntesis brutal, y al visualizar así el origen del orden desde el caos, como arjé, como principio, pues preparó el terreno para los filósofos que vendrían después. Los presocráticos, claro, que buscaron ese arqué ya no en el mito, sino en elementos como el agua, como tales, o en algo más abstracto como el apeiron de Anaximandro. Exacto, pasaron de una explicación mítica a una búsqueda más racional, digamos. Entonces, la teogonía no es solo un catálogo de mitos, es una estructura épica, un intento de dar orden y sentido al universo entero, y de legitimar el poder de Zeus. Refleja esa necesidad profunda de entender la realidad como un todo. Totalmente. Y eso nos deja, quizá, con una pregunta para darle una vuelta, ¿no? Esa necesidad humana de ordenar el caos, de buscar explicaciones globales a través de grandes relatos, ¿cómo sigue presente hoy? ¿Qué narrativas usamos ahora para darle estructura y significado a nuestro mundo? Aunque ya no hablemos de genealogías de dioses.